Ya sabéis que soy Félix Irigoyen y son las 4 de la tarde de hoy, sábado 19 de marzo. Me toca hacer el número 11 de mis lecciones 52 programadas para este año. Entonces, si tengo que hacer un cómputo de una respuesta de lo que la gente, cómo la gente recibe mis lecciones, pues no puedo menos de sentirme orgulloso de que cada sábado haya más gente que me oye y de que parece haberse por ahí corrido la especie de que yo soy un profesor especial de medicina, uno de eso que se llama médico de leyenda. Todo eso es una mierda bastante general, por decirlo de una manera rápida, a ver si me entendéis. Yo no quiero ser un médico de leyenda, sino facilitarle a muchísimos, miles de terapeutas unas normas y una manera de pasar consulta, pues que le ayude al terapeuta mucho para entender cuáles son las causas del mal. Por lo tanto, mi propósito es terminar el año pues habiendo descrito un sistema de diagnóstico especial, puesto que el asunto está en diagnosticar de una manera clara. Si os fijáis bien, cada enfermo está mostrando cientos de signos, señales, incluso sin entrar en la habitación de la consulta. Estando fuera y sin haberse sentado en una silla frente a mí, ya me está mostrando la calidad de su vida hormonal, en la rotundidad que tiene para darme la mano, en la grandeza de su mano, en el calor de su mano. Pero también me está expresando ciertos calores extraños que frecuentemente tienen relación con un trastorno neuroendocrino. Y también en las rojeces que pueda presentar la frente, el entrecejo o la cara, me está diciendo la tendencia a estancar sangre, es decir, a que la sangre le circule más despacio, de manera que el enfermo todavía no se ha sentado en la silla y ya me está expresando cuestiones muy sutiles, importantísimas, que son razones, causas de lo que le ocurre realmente. No es, sin embargo, mi arte un arte fisiológico que se aprende en los libros de fisiología. No, porque aun siendo eso muy importante, después de poner en práctica todo lo que la fisiología me dice que cualquier libro de fisiología ya lo aborda todo, por ejemplo, pues hay aquí un librito apasionante, se llama Despopoulos, bueno, un americano de origen griego, creo, que hizo este libro tan mínimo de 400 páginas en donde se cuenta la fisiología. Es decir, el señuelo que la medicina pone para que la gente sepa qué camino hay que seguir. Desde luego, conviene seguir el libro de la fisiología. Pero ahora, con la irrupción de la medicina china, lo que se ha puesto de manifiesto es que la fisiología no es más que un camino como de las ciencias médicas básicas, pues como la anatomía patológica y como la bioquímica, que son cosas que están muy bien ahí, pero que no son más que un camino. Después está la biología, sobre la que se ha pasado olímpicamente por delante. Entonces ya no hay que buscar una guía metabólica solamente que termine en un propósito ideal, que es encontrar un fármaco que hay que pagar a farmaindustria y que con ese fármaco se cura todo, aunque luego esté a la vista que no se cura nada. Entonces ya no es la fisiología como digo. La fisiología hace su papel y me parece muy bien y avanza a la velocidad que avanza sin más,
y ya nos ha hecho esperar 160 años pues para saber lo que es una neurosis, pero al cabo de 160 años resulta que estamos exactamente igual que hace 160 y se nos dice que ahora para entender lo que es una neurosis o incluso una depresión banal tenemos que esperar otros 60 o 70 años. Mi queja es constante con respecto a esta definición de la medicina. No quiero que sea así. Tiene que ser la biología, pero al estudiar la biología, la que nos responda, pues nos metemos también en callejones sin salida, en cuestiones difíciles. Y ya quiero empezar esta 13ª lección contando a partir de esto, que no son más que prolegómenos que cuento siempre. Vamos a hablar hoy de los melanomas malignos, un cáncer que tiene bastante mala prensa, puesto que durante muchos años un melanoma maligno, que es un cáncer de melanocitos, células que están en la capa basal de Malpigio, entre la epidermis y la dermis, y son esas específicamente las que por alguna razón se tumoran y entran en cáncer. Pero claro, como tienen la manía de penetrar hacia dentro de la piel, atravesar la barrera de Malpigio y llegar al ámbito linfático, extenderse por el ámbito linfático y llevando su cáncer al cuerpo entero, pueden hacer. En esa situación, pues tenemos que echar mano de lo que podemos, ¿no? Y bueno, lo primero es tener una idea básica de qué es este cáncer y después ver qué conocemos para que podamos ayudar a la oncología con el conocimiento de la medicina china. Pues yo tengo la convicción de que puedo ayudar mucho al oncólogo, pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Por tanto, explico. El melanoma maligno es un tumor maligno de origen melanocito, como he dicho. Están en las células melanocitos que se fabrica por un mecanismo en donde la hipófisis está actuando de una forma muy precisa y produce una hormona que estimula los melanocitos, a quien a su vez también estimula el sol. Y entonces, eso es lo que sabemos, que el sol estimula los melanocitos y si lo hace con mucha precisión e insistencia, facilita mucho e induce mucho, se ha dicho siempre, la fabricación del tumor. Por tanto, ese es el melanoma. Pero por otro lado, hay otra realidad, que el 70% del melanoma maligno es una enfermedad previa que se llama nevus, una alteración que sobre todo cuando hay un nevus no es muy importante, pero cuando hay una cantidad enorme de nevus en donde el paciente presenta muchos de esas vesículas de sangre de color rojo oscuro que están sobre la piel, aunque también se instala algo parecido en el interior de las mucosas. Por tanto, es una enfermedad de la piel, pero también del interior, donde no se le ha dado el sol, pero si esa lesión continuada acaba induciendo, se dice en oncología, un melanoma maligno, un cáncer que no hay que comparar con el cáncer de células espinosas ni con otro tipo de cáncer de piel que hay algunos. Se trata de un cáncer específico de la capa selectiva de Malpigio que separa la epidermis de la dermis. Y entonces en eso nos encontramos. Nos encontramos que hay melanomas que además aumentan su estadística en el mundo, muchísimo. Y yo pensaba que tenían solo la gente blanca, pero también me he dado cuenta
que en la costa que va desde Tánger, bajando por todo el Atlántico en dirección a Centroáfrica y a todas las islas que hay allá, hay también en la población negra mucha gente con cáncer de melanoma. Por tanto, es una agresión que se produce. Entonces, estoy diciendo que extraigo de esta clase de tumores, pues tanto el sarcoma de Kaposi, sí que es un cáncer de piel que se instala en enfermos de SIDA, pero también los que tienen cáncer de células escamosas y cánceres de células espinosas. Hablaremos pues del melanoma maligno. Y ya he dicho que lo más importante es que tras la presencia de nevus en gran cantidad, también hay algunas otras afecciones como el melanoma nodular, bueno, y el acrolentiginoso, que son unos tipos distintos, pero que no me importan nada, porque estoy sintetizando que todos ellos se hacen por una desconocida agresión a la piel por su interior, desde el interior hasta la piel. Entonces, en esta situación, debo saber cuáles son las agresiones que sufre la piel como tal nevus y cuáles son las que especifican más su agresión hasta formar melanoma. Conocer esta diferencia nos permite también conocer las afinidades que el nevus, se ha dicho que un nevus en mucha cantidad, que espalda y hombros y el cuerpo entero está con nevus, esto facilita y asegura una próxima presencia de un melanoma. No sé en qué proporción, pero como he dicho antes, sí sé que el 70% de los melanomas se hacen sobre una piel de nevus. Por tanto, el nevus se hace por un estancamiento de sangre global, pero sobre todo por una cosa muy importante que ya me habéis oído repetir en la descripción de muchas patologías. Es en un estancamiento de sangre y enzimas, pero en la microcirculación, en eso que llama todo el mundo el Hinchmai. Eso significa que la microcirculación tiene tendencia a obstruirse por cualquiera, puede ser por un estancamiento de sangre, por un estancamiento de chi, de enzimas, por un estancamiento de agua en calor. Cada uno de estos no es por mi torpeza que ocurren estas cosas. No, esto es Mi torpeza con la tecnología ya está garantizada, no hace falta que yo haga nada para demostrarlo. Es simplemente que estas cosas parece que ocurren y creo que son muy molestas, pero bueno, tampoco sé qué decir. No se preocupe, continúe usted. Adelante pues. Estoy diciendo que un cáncer que mata mucho, que es el melanoma maligno, tiene que tener y tiene dentro de la medicina china una asesoría, unas respuestas que conviene pues conocerlas. Entonces, digo que puesto que la causa más importante es el nevus flammeus, una especie de tumoración pequeña, de pequeñas máculas rojas que salen limpias, sin ningún contexto que alarme. Entonces, ese nevus, cuando es muy abundante, induce que se acabe produciendo un melanoma maligno, por más causas que ni la dermatología ni la oncología conocen. Entonces, tenemos que pensar en qué podemos hacer por la gente que está tocada de esto. Entonces, yo digo
que los nebus solo como están y que están cuando son en gran cantidad advirtiendo de la llegada de un melanoma maligno, entonces se hacen por las siguientes causas. Por un estancamiento de sangre global en general, que la sangre circula por los vasos moderadamente bien, pero menos deprisa de lo que deben. ¿Por qué? Se establece un estancamiento de sangre, de déficit del flujo sanguíneo. ¿Por qué? Simplemente porque un hígado poderoso vierte sobre la sangre que pasa por él una cantidad enorme de material albuminoideo, de material proteico, enzimático también propio del hígado, y cuando hace eso es muy fácil que se empegoste el plasma de tanta albúmina y que el resultado, por tanto, sea una lentitud. Cuando hay una lentitud, se para y se producen nebus. Cuando hay un estancamiento de sangre, por tanto. Pero sobre todo, cuando es peligroso es cuando ese estancamiento se produce en el Jingmai. Todo ese ámbito de una especie de tela de araña gigantesca del árbol vascular en sus terminaciones vasculares. Cuando es esto, el problema se va a resolver con un preparado que se llama específico, que se llama base 14, y para el estancamiento de sangre en el Jingmai, bueno, la base 3 está bien, pero hay un específico de la base 3, que es la base 3A, que entonces se llama Tauhong Sibutan y que está en todos mis catálogos. Entonces, ese producto drena la sangre estancada en las terminaciones vasculares en el Jingmai. También lo hace cuando, además de ser la sangre, la estancada también es un ámbito, un ámbito proteico que viene del estancamiento de chi de hígado, que constantemente en el buen diagnóstico de cualquier enfermedad nos aparece este concepto que todo terapeuta debe evidenciar con solo mirar al enfermo: estancamiento de chi de hígado. Es esa situación ansiosa, depresiva, en donde se instala un malestar en el ámbito del abdomen, sobre todo del abdomen alto, en donde hay una cierta intranquilidad que le resulta difícil al sujeto señalarse como un bloqueo que es de tipo emocional o de tipo orgánico, porque es de los dos. Y es la situación en la que se abre el ámbito de la depresión, incluso de la depresión menor, esa especie de intranquilidad, de necesidad de tener que respirar profundamente, porque cuando lo hago profundamente, el hígado comienza ese movimiento al que el estrés le había llevado a pararse, a quedarse quieto. Por tanto, estos son gestos que no son fisiológicos, están en el cuerpo entero, en el organismo entero. Y todos vosotros tenéis que aprender esto, que es parte del diagnóstico esencial en la medicina tradicional china. Algo que se aprende de una vez por todas y llega un momento en donde ya casi no hace falta nada, solo con ver al enfermo cómo se mueve. Yo, antes de dar una clase, siempre tengo una preocupación a la que no me acostumbro después de haber dado miles de clases y de conferencias, pero no, señor, yo no me acostumbro a eso. Y antes hago
es la emotividad quien me conduce a un bloqueo hepático, porque en ese momento, antes de la clase, solamente tengo que tener una única preocupación, que es la de centrarme en todo lo que debo contar, en todo lo que sé, sobre todo en lo que es definitivo. Y en este mar de documentación nunca estoy muy seguro de elegir los datos que son especialmente precisos, imprescindibles. Por tanto, yo también tengo ese bloqueo hepático, esa sensación de preansiedad y de predepresión, nada de tranquilidad. Ese mover, por tanto, ese estancamiento de chi de hígado es esencial en patologías de todos los sistemas, incluyendo del cerebro en forma de problemas psiquiátricos. También el bloqueo del hígado y esa sensación de leve o no tan leve angustia que prepara a una ansiedad compleja o que prepara a una depresión compleja. Pero para empezar hay que drenar, mover el hígado. Se mueve el hígado con respiraciones profundas. Este estancamiento de chi y estancamiento de sangre es la primera de 108 tipos de insomnios distintos que la medicina china plantea, los 108 de uno en uno, y que yo tengo en un dossier para que cualquiera que sabe diagnosticar de verdad sepa encontrar la causa única, precisa de un insomnio o varias que pueda haber, lo cual resulta un trabajo, pero no ímprobo, sino que está ya delimitado, definido, bien descrito. Ahora hace falta pues, el terapeuta que realmente se le mete en la cabeza: yo quiero hacer que la gente duerma. Todo el mundo, desde el que no duerme ni un minuto al día hasta que tiene pequeños trastornos de insomnio o de sueño de baja calidad. Todo se puede controlar. Pero el primero de todo es el estancamiento de sangre y de chi del hígado, en donde trastornos emocionales del día anterior, de los días anteriores, de los años anteriores o de la vida entera, pasa factura en forma de congestión hepática. Entonces hay que aprender. Y lo primero, hay que aprender a respirar, algo que hay un sinfín de terapeutas que saben lo que ocurre y que lo aconsejan con éxito, aunque no sepan con qué realidad fisiológica o biológica está ocurriendo. Ocurre que cuando uno tiene un disgusto, se produce un bloqueo en el hígado para mantener la atención tensa en dirección al problema que me ha sobrevenido. Entonces, una vez que el mal sobreviene, yo ya me quedo congestionado. Debo, por lo tanto, descongestionar con respiraciones lentas y profundas. Entonces, simplemente respirar profundamente y despacio, con una condición: que se ponga la mente en el aire que entra y sale, simplemente. Porque siempre que me haces 3 inspiraciones de cerca de medio minuto, seguidas a su vez de otras 3 o 4 en expiraciones, inspiración y expiración de medio minuto, para cuando llegas a la tercera, ya las preocupaciones se diluyen, porque pasan a diluirse en el cerebro y te quedas dormido. Eso es muy frecuente, muy fácil, muy cómodo. No obstante, también, cuando el estancamiento de chi es muy complejo, conviene utilizar un preparado que mueva la sangre y el chi del hígado, pues porque, como digo, en ocasiones la sangre está muy empegostada de albúmina del propio hígado, solo paraliza. Muy sencillo todo. Entonces, si hay un estancamiento de sangre chi, precisamente en el hígado,
entonces los nevus también tienen tendencia a crearse en la piel por fuera. Y en esa situación lo que interesa es un preparado que se llama, que en mi catálogo está nombrado con 472. Tonchao Josué Tan se llama. Y ese 472A es un preparado que en esas ocasiones mueve la mecánica hepática en general. Por otro lado, cuando hay una desarmonía de chi y de sangre, es decir, un vacío de yin, es decir, un trastorno neuroendocrino, en ese momento también la disfunción entre adrenalina, noradrenalina y simpatismo vagotonía acaba induciendo una alteración del organismo entero, tanto del ámbito endocrino como naturalmente del propio neuroendocrino, que tiene como anclaje inferior y fundamental la funcionalidad de la glándula suprarrenal, tanto en su corteza como en la médula, y el resultado de eso es una alteración general que cualquiera que se pase a conocerlo. Yo suelo decir que esa afición que tienen mis hijos a viajar me llama a mí la atención. ¿Por qué quieren viajar y viajar y viajar? ¿Para qué? No lo entiendo muy bien, puesto que cuando uno viaja es porque ha perdido algo en el sitio al que quiere llegar. Ha perdido algo, aunque no haya estado nunca. Porque yo he perdido cosas en el Hermitage, que es un palacio formidable, el de invierno de San Petersburgo. Y he perdido muchas cosas, aunque no las he perdido allá, pero sé que están allá. Las sé. Sé porque las piezas que hay y tengo que verlas. Por eso voy a verlas. Pero ir a las ciudades solo por ir a ver lo que veo es una intrascendencia que a mí no me lo explica ninguno, pero debe ser por algo que yo simplemente no puedo acceder, sin más. Es decir, no quiero ir a Florencia para ver Florencia porque ya la he visto, sino porque hay cosas en las calles de Florencia y en el Duomo y en la torre de la cúpula de la catedral, que son mías, y que yo las tengo perdidas allá y tengo que ir a verlas, a visitarlas porque son mías. Entonces un viaje que yo pueda hacer a Florencia tiene mucho sentido, claro, es buscando algo esencial. Por eso es que es lo mismo en la gran medicina que yo propugno, en donde el terapeuta conoce todos los signos y señales, todo. Y entonces va a ese enfermo y ya no es un enfermo más, es un enfermo que ya es tuyo en parte. Y tienes que conocer cada señal, cada síntoma, sí, pero también cada signo. Porque si lo conoces de él, ya he dicho también muchas veces que en primer lugar te encuentras con el enorme tesoro de que lo amas y él no puede dejar de amarte pronto también, pero sobre todo lo entiendes. Entender lo que es un ser humano. Esa es la gran revolución de la medicina que viene. Porque en tanto no ocurra eso, es acceder a un enfermo en donde el terapeuta hace lo que hace siempre, matarse de tomar nota para ver qué del enfermo coincide con lo poco que él sabe. Y de esa manera establecer un conocimiento. No está mal, porque ahí se ve, sí, los médicos se matan por sus enfermos, pero sin armas verdaderas. El arma es conocer 100 síndromes, 100 caminos metabólicos por los que el enfermo, cogiendo 8 o 10 de esos 100 en cada ocasión, los altera e induce un síntoma y una patología y finalmente la muerte del enfermo. Por tanto, ahí está.
Eso es lo que tenemos que hacer. Es muy fácil determinar la causa de los nevus. Si tiene muchos nevus, el riesgo de melanoma está ahí. Porque en el melanoma es un poco diferente, pero el estancamiento de chi con calor, este es igual en el nevus que en el melanoma, y en el viento que agrede, que viene desde el hígado e impulsa una toxicidad esencial que llega hasta la dermis, y de la dermis por debajo a la capa selectiva del malpigio, y por tanto a las células melanocíticas. Por tanto, hay cierto parecido, sobre todo cuando el enfermo, a ese estancamiento de chi más calor, más ese viento del que hablo, que es una acción hepática que como un viento sube del hígado y llega e impulsa la toxicidad hasta la piel. Y luego cuando hay un vacío de yin, un trastorno neuroendocrino, que también algunos nevus lo tienen. Por tanto, la separación de cuando hay nevus, flaneus, las vesículas de sangre que están sobre la piel, y cuando hay un melanoma, cuando hay un riesgo, es un médico especialmente preparado en medicina china quien debe definir y aclarar que las dos patologías pueden ir juntas de alguna manera. Por tanto, melanoma maligno y nevus. Bueno, en un hospital de China vimos una cosa fascinante, que es que frente a un melanoma, un cáncer de piel, que en ocasiones puede llegar a ser de 50 centímetros de ancho, es decir, una anchura así de grande sobre la espalda de un ser humano, de color amoratado, grisáceo también, en esa situación, pero se trataba de un melanoma más reducido, que tendría 30 milímetros, 3 centímetros, y donde el cirujano, sabe Dios de dónde era ese cirujano y qué formación tenía, pero alguna tenía especial, porque mandó que un conjunto de 12 sticks de cedro, es decir, agujas tan finas como una aguja del cero mínima, entonces se pone sobre un depósito, como un vaso que está lleno de una solución de arsénico blanco, y se meten los sticks de cedro de punta en el vaso para que esté durante unas horas empapándose de arsénico blanco. Después de eso se inserta cada stick en el entorno del melanoma, de tal manera que se hace un cerco de sticks y se clava tan profundamente como el cirujano crea que es hasta donde llega el melanoma, porque tiene que llegar la punta del stick, que hace un ángulo de 75 grados y hace entre todo el cerco, las puntas acaban juntándose abajo. Entonces hay una mezcla de 6 plantas, de las que conozco cuáles son, pero no el porcentaje, no lo sé. Por tanto, cuento esto como una anécdota. Y entonces se mete un conjunto macerado de las 6 plantas y dentro se echa una gota de un veneno de escorpión. El veneno de escorpión produce una irritación de las plantas
que entra en una especie de hervor y de pronto toda la toxemia del melanoma sale medio disparada con todo su pus y todo el material que contiene para que se desborde en un chorro que sale dejando unos minutos para que se limpie el árbol linfático entero. Esto está en la literatura de Tao, en la literatura médica, y como una de las hazañas de médicos que ha habido y que yo ya he perdido, no sé. Pero es una anécdota fascinante que quizás ayude a establecer esa fascinación de la que hablo por la medicina china, por muchos de los aspectos, aunque este no es más que una anécdota, no constituye ningún magisterio, porque no doy explicaciones más. Por tanto, el tratamiento del Nevus flammeus, cuando es muy numeroso, cuando hay muchos, y el tratamiento del melanoma maligno. El melanoma maligno en medicina china, bueno, aquí en esta ficha os pongo muchas historias del melanoma desde la oncología oficialista, que son también divertidas, pero aquí lo que nos interesa es qué tenemos que hacer para ayudar en tratamientos para curar melanomas. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que hay que saber es que dentro de la etiología de la medicina tradicional china del melanoma se dice que todos los melanomas que existen se fabrican con los siguientes 6 terrenos metabólicos alterados, que yo he puesto en mi nota 1, 2, 3, 4, como si siguieran un orden, pero no, señor, porque estas 6 cuestiones que voy a contar se pueden tener en un orden en donde en un momento determinado, tras una insolación tremenda y que se quema la piel, eso sería un poco el desencadenante de 2 síndromes, más luego otros 2 más 1, hasta 6. Pero siempre son 6, porque en la experiencia de la medicina china no aparecen enfermos con melanoma que demuestren tener otro eje metabólico inductor que estos 6. 1. Calor tóxico, es decir, hipersensibilidad inmunitaria. Se trata, como me habéis oído contar, de la persona que tuvo de pequeño infecciones nasales o de garganta, que tuvo poco después o a la vez otitis media supurante, infecciones de orina, y que tuvo después infecciones bronquiales y que tuvo después granos, abscesos, forúnculos tibiosos y que tuvo después bactolinitis y que tuvo después puntos infectados en un sitio o en otro o fisura anorrectal, es decir, espacios fácilmente infectados a lo largo de la vida de ese paciente. Pero después, además de certificar eso, tenemos que hacerle al enfermo mostrar la lengua para que en la raíz de la lengua se vean puntos rojos de 1 milímetro que están indicando, marcando con precisión de 1 o 2 milímetros. 2 milímetros ya es una expresión más clara, pero con esos puntos rojos señala que todavía el paciente tiene esa sensibilidad inmunitaria que no digo dónde está, sino en el ámbito linfocitario BT o B más T, o se trata de una insuficiencia inmunitaria de otra naturaleza, de macrófagos o de cualquier factor que le hace tener fiebres
cuando tiene fiebres y cuando aparece cualquier infección, se muestra una sensibilidad fácil del sujeto para reunir en un punto toda la toxemia que en el ambiente del tejido infectado se presente. Si se presenta tejido granulomatoso, exudado y pus, pues entonces hay una infección muy concreta. Ese mecanismo por el que nosotros todos reunimos en un único punto para ser fácilmente digerido y absorbido, eso es calor tóxico. Tener esa afinidad, poder reunir toda la toxemia liberando el órgano entero y salvándolo para concretar toda la infección en un punto. Entonces ese punto ya veremos con qué se ayuda a retirar, reabsorber la fuerza natural que una vez que facilitas el encuentro de todo el tejido perverso, pues la inmunidad entera liquida el resto. Por eso tener calor tóxico tiene un aspecto perverso porque se reúne todo en un furúnculo, en un pus, en una infección del ciego con apendicitis, en un bolo de pus interno. En tercer lugar está el estancamiento de chi, que ya he explicado al hablar del nebus, que hay estancamiento de chi en muchos nebus, pero no hay las 6 cuestiones, siempre falta alguna en los nebus, que por eso la protección del nebus es distinta, base 472A, Tao y Bután base 3A, y base 3 es suficiente para tener la garantía de que el nebus está controlado. No son los dermatólogos los que tienen que saberlo, también los oncólogos tienen que saber esto, porque se trata de un producto que vale 25 € y ofrece una garantía, sin más. No quiero calificar ni perderme en adjetivos. Formidable, espléndido, genial, no, porque entonces me transformo en un vendedor. Yo no soy un vendedor de frescos, soy alguien que vende un conocimiento esencial para curar, nada más. Por otro lado, aparecen melanomas muy fácilmente conectados con un vacío de chi. El paciente está cansado. Y más aún con un vacío de chi, de bazo, es decir, con una deficiencia digestiva. Es entonces cuando sí se está constituyendo un terreno orgánico, biológico, general, que sí que explica el melanoma. Y cuando se cubre con el preparado adecuado cada uno de los terrenos y síndromes que está diciendo la medicina tradicional china, que constituye el terreno formativo de melanoma, el melanoma no sé cómo decirlo, se cura un melanoma con lo que yo estoy contando. Pues sí, se cura, sin más. Pero se cura ¿por qué? Porque los síndromes que están ahí, además de producir muchas otras patologías, son las que producen el melanoma. Es que el melanoma son una mezcla de estos 6 síndromes juntos en distintas proporciones. Es eso lo que es. Siempre que tenemos un cáncer que está emitiendo una sintomatología, no es que la sintomatología sea de su cuerpo, de otras partes que no están tumoradas ni cancerificadas. Los tumores que yo digo que son con esos síndromes son la expresión del cáncer. Por eso al quitar los síndromes se cura la enfermedad. Bueno, ¿cómo puedo explicar? En cualquier parte nos imaginamos
un niño autista. Pero cuando vas mirando la definición de niño autista, no hay ninguna definición, más que se enseñan lo que hace el niño, sus excentricidades, su conducta alterada, su pensamiento incapaz, su memoria también alterada. Todo lo que ocurre se cuenta eso. Pero eso no sirve para explicar qué es el autismo. Y cuando en psiquiatría o en neurología o en medicina interna se ha intentado definir qué es el autismo, se ha terminado diciendo no sabemos nada. Pero no es que no sepamos nada, es que no tenemos ni maldita idea. Nada, cero. Sin embargo, yo veo a un niño que me enseñan y que resulta que lo primero que hace es tener una afasia, de manera que no habla nunca nada. Joder, pero si hasta los 2 años y medio hablaba normalmente lo que hablan los niños hasta 2 años y medio. Mamá, papá, mamá, aitá, amachi, aitona. Eso es capaz de decir un niño de 2 años y medio y algo más. Bueno, pues a partir de ahí, que decía muy bien todo, dejó de decirlo por completo, no ha hablado nunca ni una sola palabra. Joder, tendremos que explicarnos por qué es la afasia, porque la afasia es una afasia, sí, pero también es la definición del autismo. Y después es un niño que come cosas bizarras, pero no muy bizarras, claro, solo come carbón. La tiza de la maestra, si se la pilla, también se la come, pero sobre todo carbón. Yo he visto niños con autismo que se comen todo lo que encuentran, papeles periódicos, carbón, tiza, sí, tierra, hojas del parterre y caca, con tal de que él tenga la garantía de que la caca que se come es de perro, no de persona, cosa que había que explorar con precisión. Por otro lado, ese niño, además de eso, bueno, tiene estereotipias y además tiene algún tic y además tiene también alguna hiperfagia, no tanto como otros que he visto. Pero entonces esas cosas son el autismo. Entonces el deseo del terapeuta, lo primero, en lugar de buscar una solución para el autismo, que no hay manera de encontrarlo, porque se trata de una alteración caótica del organismo, de la biología entera, entonces lo que hay que hacer es curar cada síntoma. Bueno, a ver, empiecen, hay que curar una afasia. Pero para saber lo que es una afasia, ¿por qué decide un niño que no quiere hablar más nunca? ¿Por qué? Hay que ir a saber lo que tenemos de afasia, pero no lo que se sabe en fisiología, sino lo que se sabe en biología, en medicina china, que señala que hay 6 maneras de hacer la afasia, de no querer hablar, y hay que conocerlas las 6, y es muy dificultoso. Eso lo digo yo. Por lo tanto, es que mis remedios son tan dificultosos como la propuesta que es curar el autismo en este caso. Pero si hacéis una consulta correcta, os vais a encontrar con de 20 a 30 alteraciones en la conducta y el pensamiento de un niño autista. Y tenéis que plantearos curar los 30, porque si curáis los 30 síndromes de un niño autista, curáis el autismo. Simplemente ¿por qué? Porque es que no hay más. Es que el autismo son sus síndromes. Y esta manera de ver al enfermo, desde luego, es difícil y hay que conocer el libro del diagnóstico biológico esencial. A mí me parece que me propongo que este libro lo tenga siempre a buen recaudo. Bueno, y a mí me parece que este libro, desde donde yo lo prologo, que yo dije, en el año 40 o 39, cuando se moría el doctor Freud,
en Londres, le dictó a su hija Ana lo siguiente: no encontrar la conexión evidente entre la organicidad y la mente supondrá la agonía del psicoanálisis. Yo digo, pues, que el psicoanálisis aumenta cada año su conocimiento, el de la psicología que conlleva el psicoanálisis. Pero, por otro lado, no se avanza nada y en la cura, quiero decir. Y el resultado, por lo tanto, es que no encontrar desde esta primera frase hasta la última, que está en la página 350, pues a mí me parece que están descritos los 100 síndromes en donde la medicina tradicional china ha reunido su diagnóstico. Entonces, a mí me parece que antes de salir a estar con cualquier enfermo, hay que cogerse este libro y metérselo tanto desde la primera página hacia la última, 335. Pero luego, así, dándole la vuelta así. Hay que sabérselo todo, pero más aún, hay que sabérselo no de memoria, porque entonces quiere decir que lo que hay aquí lo confías a la memoria. No, señor, nada de confiar a la memoria. Este libro pasa a ser, como ha sido algo mío por dentro, ahora ya es algo mío, será algo vuestro, porque cuando lo sepáis así, entraréis en el interior mismo hasta lo más profundo de un ser humano enfermo. Y podréis determinar con precisión por qué está enfermo. Y os aseguro que en ese momento os ha tocado no la lotería, más que la lotería. Os ha tocado la vida. Lo esencial que tenéis como terapeutas es que sois capaces de diagnosticar bien lo que le pasa al enfermo. Eso solo, nada más. Y es un conocimiento que en el fondo es trivial y eso aprendérselo cuesta 2 días o 3 o 4. ¿Qué importa? Pero muy pronto. Por tanto, manos a la obra. El otro es, o lo digo todo deprisa, vacío de chi general, donde el enfermo está siempre fatigado y cansado de todo en general, pero de algunas cosas concretas como la inapetencia o no querer comer nunca, y si comes bien y si no comes te da igual. Bueno, esto lo digo porque como yo estoy así, pues bueno. Es decir, un vacío de chi, que lentamente yo voy recuperando y por tanto ya empiezo a comer. Bueno, no sé, después de años. Pero junto a ese vacío de chi digestivo, estancamiento de sangre, para cuya certificación hay que mirar el color rojo profundo de la lengua y de los labios. Y hay que mirar también la implantación de los dientes y las muelas en los 2 perfiles derecho e izquierdo de la lengua. El calor tóxico, el viento que sale como un ramalazo en forma de picores, de pruritos, de dolores de cabeza, sobre todo de terebrantes, de cuestiones que surgen en un momento determinado, en una tos sin más, sin tener ninguna infección. Uno de esos planos de un ramalazo, acceso de cólera o de irritabilidad hay que mirar estancamiento de chi, estancamiento de sangre, viento, calor tóxico y luego el déficit de chi y de yang y luego la humedad calor. Con saber estos 6 y tener todos los datos que garantizan, que certifican que ese sujeto está o haciendo un melanoma o a punto de hacerlo o pronto o próximo, reclama, por tanto, una protección. Porque si no se establece, ya está, no hay ningún problema absolutamente.
Por tanto, conseguir eso es algo que la medicina tradicional china regala, no presta, se lo regala a la oncología oficial. Y la oncología oficial creo yo que debe tomarlo, estudiarlo con todo detalle, pronto incorporarlo también. Tras esta descripción del melanoma maligno, que en el cuaderno mensual, en el del mes de marzo, sale, bueno, va a salir. Ya me estoy acercando a la producción, a la edición del primer libro. Ya no es un libro fuerte que sacaréis de internet para el mes de enero y para el 2 de febrero también. Y ojalá que yo sea capaz de ponerme al corriente con el mes de marzo, abril y que vaya saliendo todo. Porque transformado mi discurso en escrito, sale una cantidad de tablas, detalles y escritos de la medicina china que traducirlo y llevarlo pues me está costando mucho más. Bueno, no sé, 10 o 12 horas diarias. Y pues me está resultando más costosas esas 12 horas que lo que me han costado toda la vida. Me cuesta mucho. Muy bien, continúo en algo muy importante. Yo, en el índice de este curso, puse que iba a terminar con la edición de un libro de psiquiatría del que esperaba pues, consultas revolucionarias y cambiantes. Pero también quería hacer algo parecido con oncología, psiquiatría, oncología, pero me parecía que debiera yo estudiar los dolores y comencé en una tarde a explicar algo sin mucha finura. A mí me parece que yo voy a publicar un libro con el estudio de unos 100 dolores distintos del ser humano observados desde la medicina tradicional china. Bueno, yo hasta la fecha no he sido capaz de analizar más de 50, que es este dossier, 50 dolores. Pero cuando llegue a 100 ya, bueno, yo creo que voy a poner todos los dolores, todos absolutamente. Dolores de ojos, porque un ser humano hace dolor de ojos. Dolor de uñas, ¿por qué hace un dolor de las puntas de los dedos? ¿Por qué hace un dolor de ovarios o de uno de los dos ovarios? ¿Por qué hace un dolor de muchas cosas que a mí me llamaron la atención? Luego, cuando he estado en urgencias, pues he visto algunas cuestiones que he visto que los médicos de urgencia, bueno, sí que los he visto. He visto cómo se matan por entender cada cuestión. Bien, joder. Que viene una mujer dando gritos de dolor a las 11:30 de la noche en un coche que le traen, como sea, y ella viene rota de un dolor quebrante específico, abdominal parece, pero después de estar allá 1 hora y media en distintos boxes, mirando una cosa y mirando otra, pero mirando con pasión, no mirando por mirar, mirando con pasión, con la pasión de la técnica más la pasión del verdadero médico. Pues sí, pero que al final esa mujer le dijo al marido: Emilio, ya no me duele. Entonces vienen los médicos y no te duele nada. Pues claro, si no te duele, pues no se vístete y te vas. Y dice ella: sí, me voy a vestir y me voy. Y estoy bien.
¿Qué había pasado? Tenía un dolor agobiante, que se estudia con todo, pero se quedan espacios sin verificar. ¿Por qué? Pues porque no están en la ciencia médica, no están en la fisiología. Yo os voy a contar 100, pero hoy voy a empezar contándoos algunos. Primero, ya sé que esto de determinar con precisión cuál es la causa de un dolor excede el papel de los anestesistas y de las unidades del dolor, porque hace falta un biólogo bien formado en medicina, para que lo sepa. Por tanto, yo pienso decir el punto de vista de la medicina china en cada uno de esos 100 dolores. Y habrá más, pero yo voy a poner esos 100 que considero que son suficientes para producir una especie de revolución en el diagnóstico. Y digo, dolor de la ovulación, ese dolor específico que tienen algunas mujeres el día 14 del ciclo, considerando como que en la primera parte de la regla se está conformando una maduración del folículo que debe el día 14 del ciclo, ese mismo día, tras recibir una reactivación de las dos hormonas de la hipófisis, de la FSH y de la LH, dos hormonas hipofisarias que llegan como un pico el día 13 de la regla y el día 14 el folículo se suelta por impulso de esas dos hormonas para caer en la fimbria de la trompa, donde ocurrirá lo que sea. Primero, la posibilidad de ser fertilizada por un folículo del marido que la aborde. Por otro lado, pues que se pierda simplemente en la regla. Por otro lado, bueno, por tanto, en ese mecanismo, al soltarse el folículo el día 14 del ciclo, día de la ovulación, el día de que se suelta el folículo, sin más. Y hay muchas mujeres que lo declaran así. A mí me duele el día 14, aunque lo sé muy bien. No me duele el 13 ni el 15, joder. Entonces, ese dolor de la ovulación, la medicina china nos enseña que está producida en mujeres que tienen cierta debilidad y que la debilidad se marca en el estancamiento de sangre y chi. Por tanto, lo más importante es examinar el fondo de la lengua con una linterna de 4 euros, china también, y de mirarle el fondo para ver si hay un estancamiento de sangre y comprobar si es una mujer muy suspirante y pre-ansiosa o pre-depresiva, si tiene también estancamiento de chi. Porque es ese bloqueo lo que produce el dolor y en tanto la medicina no lo sabe, no le puede curar el dolor, que con frecuencia es muy severo. Lo voy a decir como se dice en medicina, muy severo. Y por tanto, si no se sabe esto, no se puede curar. Hay que darle P900, ya está. No hace nunca ya más ese dolor. Lo mismo ocurre con el dolor no agravado a la presión, porque cuando hay un absceso, todo el mundo sabe que apretar duele mucho. Se saca el absceso y deja de doler. Pero en el momento que hay un dolor específico en un punto que al apretar no duele, la medicina se tiene que preguntar, ¿no duele? ¿Por qué no duele? No es muy fácil que sin el conocimiento de la medicina china, el médico pueda reaccionar acertadamente frente a ese dolor en un punto, sin que haya, que no es a la presión, que duele sin que haya dolor. Eso es que hay un dolor bloqueado
en el estancamiento, con un estancamiento de un calor en intestino delgado y grueso, en el intestino en general y en el estómago. Algo que hay aquí. Que hay una cierta infección, una cierta inflamación, infección, una gastritis o una úlcera péptica o un proceso más corto, pero también en esa situación lo que tengo que hacer es base 1A, base 2A, es decir, preparados que garanticen que se trata de un enfriamiento, de un apagón metabólico que se produce. Dolor agudo en el talón de Aquiles. Bueno, el dolor de talón es un dolor específico que señala vacío de yin y de sangre, pero sobre todo en el caso de mujeres, es cuando hay un vacío de yin, es decir, una alteración neuroendocrina en donde el paciente, la paciente muchas veces presenta una desarmonía entre adrenalina, noradrenalina y simpatismo vagotonía, es decir, base 5A. Y el resultado solo con eso es ese dolor del talón ya no se produce. Por tanto, hay, sin embargo, puede haber algún dolor en el que coincida la desarmonía neuroendocrina por un lado y por otro lado un vacío de sangre, estudiado esto como se estudia en medicina china, no como aquí una hematología. La hematología marca pues, un vacío de hemoglobina, de hematocrito y de Matías como suficiente dato para que llame la atención clínica de que algo está ocurriendo o simplemente no se está nutriendo como debe o tiene un sangrado que estará en cualquier parte del cuerpo y que hay que encontrar. O puede ser que sea una anemia autoinmune en la que el paciente ataca a sus hematíes y los disloca, pero también puede ser simplemente que el hígado no esté nutriendo la sangre con la capacidad que puede un hígado poderoso de nutrir la sangre que pasa por él para ser purificada y que a su vez es el hígado quien debe nutrir esa sangre pues con un material propio del organismo entero que está en las enzimas y en la albúmina del hígado. Si no lo hace, hay un vacío de sangre y una anemia, pero no tanto de material hemático, sino del hígado que no tiene fuerza para nutrir como debe a la sangre que pasa por él. Entonces hace falta un preparado más, es la base 9. Con este vacío de sangre de hígado nos vamos a encontrar en la explicación de múltiples síndromes y patologías, de muchos terrenos y patologías alteradas, enteras, incluso emocionales, en donde el vacío de sangre de hígado, es decir, repito, la imposibilidad de que el hígado nutra la sangre como debe con su material propio. Joder, saber esto sí que es esencial, puesto que daros cuenta el poco éxito que la neurología, no los neurólogos que van a tener, pues saben la fisiología que les han enseñado, ya está, pero puesto que la fisiología en este punto de la neurología no avanza como debe, sigue habiendo neuropatías periféricas, todas, donde nadie cura. Entonces, lo primero que hay que aprender es a nutrir la mielina de las terminaciones nerviosas, en donde se pueda, primero, ¿cómo? Lo primero de todo, desobstruyendo la microcirculación, que impide
que la mielina sea nutrida y fortalecida con todo el material que llega del cuerpo entero a las terminaciones nerviosas. No llega. Como no llega, ¿por qué? Porque la microcirculación está obstruida. Me temo que a mí también en esto me vaya a ocurrir, pues porque yo ya me di cuenta de que si voy a donde hay nieve, bueno, que ahora vivo en Málaga y no hay nieve, nunca ni sabe lo que es. Pero, bueno, no sé, hay alguien aquí que me dice que sí saben lo que es la nieve. Vale, pues si queréis, paro esto y aplaudimos todos a los sabios que son aquí, que saben distinguir la nieve. Pero yo sí que sé distinguirla, porque si cojo un puñado de nieve, se me quedan la punta de los dedos blanca y me dura mucho tiempo. Y por eso ya no soy capaz de hacer, por la misma razón, pues los, ¿cómo se llaman? Los dolores, los sabañones, que antes me salían sabañones, joder, ya no me sale, pero es porque aquí no hace frío nunca. Entonces el bloqueo de sangre en las terminaciones vasculares es coincidiendo con el frío. Bueno, repito, cuando hay un dolor agudo de talón, que es muy frecuente en mujeres, hay que entenderlo como un vacío de yin más un vacío de sangre. Con un producto casi siempre vale. Dolor e hinchazón de pies. Bueno, este dolor se acompaña de hinchazón y dolor de piernas, pero también de hinchazón de pies, juntas, sobre todo de pies. ¿Pero por qué? Bueno, eso se comprueba todos los días, porque le dejas hablar a la gente y si te oyen 10 personas, hay 3 que tienen dolor de pies. Entonces, por una edematización proveniente de mala digestión y absorción que se presenta para todo el organismo y de modo muy obvio en piernas y pies. En esta situación, bueno, hace falta estimular la digestión de 94, aunque también la B4, pues son 2 productos que yo registré en sanidad con este objetivo y la digestión se hace mejor. Pero hay un preparado que se llama Simiaowan, repito, Simiaowan, que tiene como función específica ser capaz de producir una digestión mayor y una absorción mejor, sea por lo que sea, que puede ser por una desarmonía hígado muy poderoso en la producción de enzimas y de material biliar, de todo, pero sin embargo disponer de un estómago píloro, duodeno, yeyuno, ilión, ciego y intestino grueso de menor calidad en la absorción de su mucosa. Y en esa situación, esa desarmonía no solamente es una desarmonía que induce que se produzca una agresión del hígado a todo el resto de la mucosa. Eso que estoy diciendo ahora resulta ser esencial, pues, para todos los nutricionistas, para todos los especialistas en digestivo. Eso que no está en los libros de fisiología, que es que el hígado ataca muchas veces al digestivo y le hace una incapacidad para absorber agua y nutrición adecuadamente, o le hace simplemente agredir y producir úlceras y insuficiencias digestivas de todo orden, como vamos a ver hoy mismo. Dolor articular. A veces nos encontramos con dolores que el paciente se queja y tú piensas como terapeuta que probablemente sea
el dolor de un artrósico, pero el dolor también de un artrítico. Cuando tiene 25 años el paciente no tiene artrosis, no tiene, porque es oficial de un equipo de fútbol que no parece que tenga artrosis, más que a la que todo el mundo se le pueda señalar, porque quien hace algo de artritis, una artritis, y esa se puede hacer a los 25 años, se hace algo, aunque sea poco, de artrosis, pero ya empieza, por tanto. Pero alguien que no tiene artrosis, que tiene artritis, y uno se tiene que preguntar por qué está haciendo una artritis que le lleva a que le duele el hombro y le duele el otro hombro después y le duele la muñeca aquí y le duele la nuca. Tiene dolores artríticos, pero hay que saber por qué, qué es lo que está haciendo la causa verdadera de la artritis. Bueno, cuando hay un vacío de sangre, de hígado, vacío de sangre, en la que el hígado no nutre adecuadamente con su material propio lo que debe. Y por otro lado, hay un vacío de riñones en una persona mayor donde hay un enfriamiento general por apagamiento del mundo glandular, el yang, que está a la baja. Pero a la vez está el yin a la baja, con calores, por ejemplo, por la noche y con una alteración por la noche que tiene vacío de yin que buscáis en una página de este libro de nuevo y os lo sabéis, con que os aprendáis, no sé, tres síndromes al día, pues no sé, en un mes os sabéis el libro de memoria o de memoria. De memoria no es suficiente. Hay que sabérselo de memoria y luego con toda la conciencia cognitiva. Lo sabéis de tal manera que os empieza a salir la respuesta. Y entonces eso es tan importante como la importancia que le deis a cada consulta. Cuando seréis unos tipos vulgares a lo mejor. Muy bien, pues felicidad. Pero os aseguro que si sabéis diagnosticar qué le ocurre a la gente en medicina china, ya no sois nunca alguien vulgar, nunca. Tenéis para toda la vida una especie de marchamo, algo que os adorna el alma y que no hay manera de pagar. Cuando hay ese vacío de sangre de hígado con vacío de yin, en personas mayores sobre todo, propio de la senectud, como yo aclaro aquí, aparece un dolor articular y un dolor que se asocia también con el síndrome menopáusico en su aspecto mental, cerebral, emocional, pero también en su aspecto físico y sus dolores. Y lo mismo ocurre con el insomnio de la gente mayor. Yo, bueno, no me pongo como ejemplo, porque, joder, ya aburro poniéndome como ejemplo de tantas cosas que soy yo quien está comprobando que se me dan en mí perfectamente bien. Por eso es muy importante que acabe escribiendo un libro de geriatría, porque los geriatras muchas veces tienen 40 años y no pueden comprobar per se todo lo que están contando, que por otro lado no es mucho. Hay que ser un geriatra chino y entender de síndromes para entender todo lo que a la vez está ocurriendo en un síntoma que me ocurre a mí. Es que a mí las cosas no me ocurren por un incidente fisiológico, por un eje. No, señor, nada de eso. Me ocurre porque todos los ejes y 20 síndromes me ocurren a la vez y como a mí a todos. Y eso es lo que hay que saber leer. A ver, por favor. También ocurre en las neurosis, en las cistitis. Bueno, luego estudiaréis. Pero siempre que os encontréis con este dolor articular
Entonces, en general, hay un remedio en el que hay que confiar, porque se trata de una especie de milagro, porque es verdad, también quiero escribir eso, los milagros de la medicina china, pero no descritos como en la medicina china, sino como en la medicina china, más como se explica en la medicina occidental, porque constantemente lo que me cercioro que es de una importancia enorme, no es enseñar medicina china solo, sino traducir finalmente la medicina china con su obviedad fisiológica, para que no haya más que una medicina, claro. Eso es lo que le vuelve a la gente tarumba. ¿Por qué se apunta todo el mundo a este conocimiento? ¿Por qué? Cada vez más, cada sábado más gente. ¿Por qué? Pues no sé. Pero es esto, este intento mío de traducir la medicina china a la occidental y viceversa, para que ninguna de las dos pierda su esencia. Hay algún dolor muy curioso. El dolor tenesmo. El dolor tenesmo se da, ese dolor, especie de bloqueo penetrante, penetrante, en el fondo de la pelvis, en el fondo del abdomen, que parece coger preso al ciego y apretarlo bien y al colon, o a una musculación, o a una vascularidad, o a un sistema nervioso, o a todo ello en conjunto, porque no está bien descrito, pero es un conjunto biológico lo que induce ese dolor tenesmo, se llama. Sí, pero ¿qué es eso? Porque si no ya estoy como en la facultad describiéndolo, pero joder, describe, hay que decir por qué. Y la fisiología nos explicará cuando pueda. Y tampoco no puedes pedirle a uno que si estás harto de que la fisiología no te dice nada, te jodes y te aguantas. Pero hay que buscar la solución. La solución está en la medicina china. No por nada, sino porque estudia la biología del ser humano, toda la biología. Y el dolor tenesmo es una humedad, es decir, una humedad en la mucosa o en el endotelio, sean los tejidos vasculares o digestivos los afectados. Una humedad caliente en el muro y junto a ello un calor tóxico. Y es entonces cuando se produce ese dolor penetrante, angustioso, que se llama dolor tenesmo. Cuando hablas con mujeres que tienen dolores, es muy conveniente aprender a distinguir del dolor el día antes de las reglas, del dolor el primer día de las reglas y el segundo, o el dolor al terminar la regla. Porque cada uno de esos episodios está describiendo una situación biológica muy concreta, que luego, bueno, tanto la endocrinología como la anatomía patológica intentan explicar como sea, pero no de una forma tan clara como yo voy a definir. Es decir, los dolores el día antes de la regla se está produciendo por un estancamiento de sangre en toda la vascularidad de la paciente, pero a la vez un bloqueo de la sangre y un bloqueo enzimático del hígado. Cuando se produce esas dos, se produce ese dolor en el día antes de la regla. Y va a tener la regla perfecta en toda su mecánica endocrina si le das un preparado para acelerar el flujo de sangre y de enzima. P900. Bueno,
un preparado que se llama Jiawei Gutaoyan. Este preparado, perdón, he dicho Jiawei Guyao Tang. He contado otro. No, es este. Jiawei Guyao Tang, que tiene como factor esencial una raíz de Lindera strengifolia. Y esa es la planta protagonista de esta acción. Quitar el dolor a mí me parece fascinante. No se quita nunca. O sea, el dolor se quita de inmediato, siempre. Cuando hay traumatismos, pues ya sabemos que hay una acumulación de sangre en un punto determinado que tiende a cerrar la herida que se haya producido interna o externa y que, bueno, pues desde luego que está muy bien. Pero luego, según como sea el paciente, demuestra tener un dolor por el traumatismo determinado, pero si además del estancamiento de sangre y chi que automáticamente se produce tras el traumatismo externo, incluso con una herida abierta, todo el organismo entero intenta obstruir la salida de la sangre y por eso produce estancamiento saludable y chi. Pero si en esa situación, además, hay un viento del hígado que sale del hígado y conduce un edema hacia el sitio del traumatismo, pues se produce un dolor por el traumatismo, se alarga el periodo de cura esencial, urgente. Por eso utilizar en este punto la P900 para el estancamiento de sangre y chi y luego el 2A para cohibir el viento de hígado que va subiendo. En el caso de que el traumatizado pueda ser visto por un médico con formación china, también averiguará lo antes posible si tiene un vacío de yin, es decir, esa desarmonía neuroendocrina que contamos siempre a la hora del diagnóstico, porque si lo hubiera habría que añadir base 5A para curarle. Pero como si está muy traumatizado, ¿cómo le vamos a aplicar una fitoterapia china? Que son 3 o 4 productos. Mi esfuerzo más valioso quizás es el resumir 4 o 5 síndromes alterados en un único producto para hacer que la cura sea rápida y fácil. Las embarazadas tienen a veces dolor de piernas, otras veces no tienen. Cuando hay un vacío de chi digestivo y la paciente está inapetente o no digiere bien o tiene hinchazón abdominal o se llena de gases o tiene cualquier trastorno digestivo, inapetencia el primero, pero gastritis e inflamaciones de la mucosa en una parte o en otra después. Y después cualquier otra alteración, como ahora vamos a ver más, el resultado, entonces hay que darle base 1A para el calor tóxico que presenta y luego elevar su calidad digestiva. D94. Desaparece el dolor, no con una cura, desaparece con una primera dosis en un día. Por tanto, el dolor de rodillas es muy frecuente. Muy frecuente. Me gustaría dar una tasa, pero no puedo decir. Entre artríticos, artrósicos, ciáticos, sensibilidad propia, hay dolor de rodillas por todo. Y un terapeuta bueno no puede quedarse callado
frente a una lesión tan abrumadora, tan general. Entonces, el primer tipo de dolor de rodillas es el producido por un frío, porque yo he sido muy caluroso siempre, pero con los años después me he ido enfriando. Joder. Y una de las cosas que comprobaba era que no podía ponerme de rodillas. Ahora pensaba que eso era la expresión de un carácter mío, de que yo, bueno, suelo decir que prefiero morirme a vivir de rodillas, ¿no? Lo cual es un rasgo medio político, medio social, que me puedo atribuir. Pero, hablando de verdad, cuando alguien tiene ese frío en Jingmai, frío al tocar la nieve, frío en la punta de las orejas, frío en la punta de la nariz, que el propio que lo tiene no se da cuenta, pero que si se pasa el dorso de la mano o le vienen a dar un achuchón, un beso por detrás, el que viene dice, joder, qué frío, tiene la punta de la nariz tal persona o tal otra. Eso está indicando que no hay riego adecuado a la punta de la nariz. Esa especie de obstrucción en el Jingmai puede darse también dentro, puesto que las mujeres que hacen poliquiste ovárico lo hacen simplemente porque cuando tiene que recibir esa gran dosificación de FSH y LH, dos hormonas hipofisarias con las que hay que contar constantemente, cuando no llegan de modo adecuado, es a veces simplemente porque la microcirculación en la arteria ovárica está obstruida y entonces simplemente no llega la sangre. Y entonces la ovulación no se produce el día 14 del ciclo. Es muy fácil que ahí se quede un quiste, pero es un quiste folicular, un quiste específico, no sanguíneo, como que ha subido por una endometriosis hasta el ovario, no. Se ha creado ahí por un mal funcionamiento de la suelta del folículo en la teca ovárica cuando el día 14 del ciclo llega la hora de que se tiene que soltar para caer en la fimbria y quedarse 4 días específicamente quieto en ese espacio de la trompa a la espera de la llegada de un espermatozoide del marido que la fecunde al folículo. Por tanto, en esta situación, como yo, que me di cuenta hace mucho tiempo que en una iglesia, y cuando tenía, joder, no, ¿cuándo he ido yo a la iglesia que me ponga de rodillas y me duelan las rodillas especialmente? Y noté yo que están especialmente débiles y especialmente frías también en ocasiones y especialmente adoloridas. Cuando tengo claramente un vacío de yang, es decir, un vacío hormonal, glandular, que mueva mi vascularidad ahí. Joder, ¿y cómo se arregla eso? Pues se arregla con D94, un preparado fitoterápico, nada más, plantas medicinales, pero específicamente diseñada toda la mezcla para atender eso exactamente. Es cuando la fitoterapia deja de ser un remedio así, sino es el remedio. Pero ese remedio está medido hasta por centesimales. En ocasiones el maestro chino médico marca una planta al 12,5% y no es posible saltarse esos baremos, no es posible saltarse esas tasas, porque entonces una planta medicinal es capaz de alterar la función de todas las demás, tiene que hacerse como debe hacerse. Es una artesanía por la que en mi laboratorio nos hemos preocupado de una manera casi religiosa. Lo mismo ocurre con
la debilidad de rodillas en personas ancianas. En el caso de que haya un frío en el Hikmai que debilite mis rodillas y además me produzca un dolor fácil, a veces debo utilizar para eso Duohu Sisentan, un preparado que no es que yo lo cuente, no, sino que vosotros debéis aprenderos qué es Duohu o Sisentan, no porque contenga angélica de dos tipos, angélica china y angélica dáurica, a porcentajes diferentes las dos, fijaros bien. Pero además de eso, porque lleva Ginseng Remania, Ledeburiela, Herba Asari, Aquirantes Videntata y Poria. Lleva eso, exactamente. Y cada una de ellas hace lo que debe hacer para que en el caso de un dolor de rodillas, debilidad de rodillas, en friolerismo y en Hikmai, en ese momento es ese precisamente el que hay que recetar. En el caso, sin embargo, de que la debilidad sea en personas mayores que expresan claramente su dolor de rodillas por un vacío de Yang y de Yin, hay un preparado específico que hace que les duela menos la rodilla, que es el P907, que tiene por nombre Yogiwan y que tiene como integrantes los siguientes agentes. Aconiti Carmichael, no Aconiti Kuznetsov, Aconiti Carmichael. Y tiene también Remania Dioscorea, Cúscuta, Canela, son toda una familia de estimulantes, calentadores, movedores de la sangre. Cuando se juntan todas las 11, entonces tiene como tal 11, como tal P907, tiene una acción determinante, que es clave. Se llama Yogiwan. Por tanto, quiero poner frente a cada dolor, bueno, tengo que dejar ya, no de hablar, pero tengo que dejar de hablar de dolores, porque por un lado es muy difícil escribir o incluso grabar tantos dolores, que ya tengo aquí 50 dolores. Porque claro, los dolores que hacemos con gente que tiene dolores después de la regla, ya he dicho, y que tenga dolores extremos, cuando alguien tiene un dolor imposible de soportar, que los hay, y que la medicina china nos aporta un específico para ello, un específico que en realidad es P900 más 5A más 1A, puesto que quien produce el dolor de los dolores es, por un lado, un calor tóxico con tejido de exudación, tejido purulento y con vacío de yin y con estancamiento de sangre chi. Pero luego están los dolores hipocondríacos. Y los dolores hipocondríacos, entendiendo por hipocondrios esos espacios abdominales y pélvicos que se dividen en 12, como alguien hace 100 y pico años los dividió: hipocondrio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 hipocondrios. Y más o menos el adolorido se señala uno a otro, pero cómo sacar conclusiones precisas de un dolor hipocondríaco, que se llama así porque muchas veces se resuelve sin más y se achaca en urgencias que es un dolor porque el enfermo es un hipocondríaco, que señala no más dolor en el sitio que lo tiene, sino dolor sin saber seguro si lo tiene, puesto que no se descubre nunca por qué le podemos llamar hipocondríaco. No, señor, todos los dolores hipocondríacos
hace falta estudiarlos. Y desde la medicina tradicional china ya no se tienen que llamar hipocondríacos, porque en todos los dolores hipocondríacos, de los cuales yo he señalado 16, sin estar seguro de que sean solo 16, a lo mejor son 17, pero no, yo creo que son 16. Cada uno de ellos es conveniente que al menos los de urgencias, es decir, no solamente los médicos del hospital, sino vosotros también, todos, os aprendéis qué son estos dolores hipocondríacos, de los que no se puede saber por qué se hacen. ¿Sabéis por qué? Esencialmente porque vienen desde un estancamiento de sangre y un estancamiento de chi, de hígado. Es decir, material enzimático del hígado bloqueado en un punto que produce un reflejo irritante con un dolor que puede ser insoportable, sin que haya nada. Ese episodio de una mujer que viene en un taxi dando gritos a urgencias y luego pues ahí se le atiende como se le atiende, o sea, de cine quiero decir con la carga moral que cualquier médico de urgencias tiene. Es decir, estando atento a todo, mirando, consultándolo todo, esperando, tratando, elucubrando entre 3 o 4 de ellos. ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando al final es la enferma la que dice que ya se le ha pasado tras 45 minutos y entonces, como está, se viste y se va. Sin más. Sin ningún tratamiento de nada. Después de haber pasado todo el estadiaje cardiocirculatorio, vascular, nervioso, muscular, de todo. Y se marcha como ha entrado. Simplemente por incapacidad. Hombre, siempre puede haber un fuego de hígado que sale del hígado y sube como un viento de hígado a vesícula biliar, entendiendo por lo que digo vesícula biliar, el vesícula biliar en chino, todo ese espacio de recogida en un saco de bilis de la vesícula biliar, más aquellos componentes nerviosos y endocrinos de su entorno, que constituyen un centro que la medicina tradicional china ha valorado como vesícula biliar con mayúscula, que tiene un contacto claro, como todo con todo en esta medicina, pero también con el cerebro, donde induce una irritación, una agitación, pero también sobre el digestivo al que irrita si no está suficientemente bien templado para aguantar el enfoque del hígado y la vesícula biliar. Por tanto, los dolores hipocondríacos se alargan durante tiempo, corto aquí, saldrá ya completo en el cuaderno libro. Ya no quiero hablar de cuaderno, es un libro al mes y ya como es muy grande, muy voluminoso, que estará colgando de interés gratis para todo el mundo y donde abundo en todos los detalles, formulaciones, objetivos y todo para que quede todo mi magisterio lejos, muy lejos de lo que es una explicación no científica. Entonces, el estudio de la medicina china aspiro a que me sirva de trampolín investigador cuando termine el 12º libro de este año, es decir, en el mes de diciembre escribiré el último libro. Y se acabó. Y entonces inicio una época de investigación sobre la medicina china que me hace precisar cuestiones nuevas y estar hasta lo último. Cada vez que mi familia me oyen hablar de esto, se echan desesperados las manos a la cabeza, como diciendo, pues es lo que nos falta. Pues que estoy todo el día, 12 horas diarias, de una manera bastante enloquecida
estudiando este asunto de la medicina china, pero cuando acabe voy a comenzar con lo más importante todavía. Es decir, hacer una investigación sobre el conocimiento de la medicina china. Por último, hoy quiero dedicar unos minutos a un asunto. Es el de la digestión. Entonces, este es un apartado dentro de la medicina china que produce una inquietud que cualquier terapeuta se siente en la obligación de decir: yo sé comer porque me han enseñado los médicos chinos o afganos o lituanos o del Yucatán. En todos los sitios aparece gente que sabe de nutrición y de enseñanza, y a mí pues, me parece estupendamente, muy bien, genial. Pero hay algunas cosas que, puesto que quien marca la causa es la biología entera, quien mejor lo describe es la medicina tradicional china. Y entonces, a lo que todos aprendéis de nutrición y le deis tanto importancia, pues yo añado lo que está en la medicina china, no como un truco de qué hay que hacer con alubias azuki, qué hay que hacer con tal verdura, con tal proteína, con tal carne o con tal pescado. No eso, sino qué hacer con todo el cuerpo entero, que eso es lo que no se estudia, qué hace todo el cuerpo entero para producir una disfunción digestiva. Y entonces, en esa situación, todo es muy importante. Bueno, el profesor ese de Pamplona, que yo conozco y que sí, ya, bueno, tengo ahí su libro maravilloso, muy maravilloso, pero para los fisiólogos y para la fisiología de la digestión. Pero para más razón digo, puesto que la fisiología de la digestión es muy abundante y rica, pero no llega más allá de lo que llega y ya no puede decir más. Entonces, mi discurso sobre nutrición y medicina tradicional china tiene una importancia muy grande, puesto que mi discurso es único, en tanto que soy profesor de medicina tradicional china. Entonces, bueno, todo el mundo sabe que la celiaquía es el trastorno más obvio de la digestión / absorción. Y la celiaquía es el trastorno, está constituido por una incapacidad de ese ser humano para digerir el gluten. ¿Vale? Pero el gluten, ¿qué? El gluten es una proteína formidable que está en ciertos granos, en ciertos sitios o en muchos, sí, pero sobre todo se trata de la incapacidad para digerir la gliadina, porque la gliadina es una proteína específica que está en el gluten y que induce una reacción de hipersensibilidad que acaba generando un conjunto antígeno producido por linfocitos B y T más el anticuerpo propio del linfocito y el antígeno propio de la gliadina constituyen una mutua agresión de donde se deduce una irritación que acaba definiendo una atrofia en la mucosa del yeyuno y que desaparece literalmente la mucosa, lo cual es verlo y entender que si la mucosa del yeyuno está como este cristal, pues ahí no solamente la digestión, sino la absorción está incapacitada. Bueno, esa es la descripción somera y completa de la celiaquía. Pero en realidad, ¿qué ocurre desde la medicina tradicional china? Ocurre que cuando hay una celiaquía, es decir, una atrofia de la mucosa yeyunal intestinal,
lo que está viendo es una desarmonía entre hígado y bazo. Una de las maneras en las que muchas malas digestiones se producen, donde un tipo con genio, con carácter, con fuerte personalidad, con irritabilidad e irascibilidad fácil, con cólera incluso de tipo familiar o social o empresarial, y que es un magnífico, ¿cómo se dice? La cosa esa que ha hecho Javier Bardem ahora, el buen patrón. Vale. Pero Javier Bardem sabe perfectamente que lo que él cuenta en esa película ni aborda el problema del buen patrón, en fin, que no se puede hacer eso, ni puedo. Yo soy muy amigo de Javier Bardem, no porque haya estado con él nunca, sino porque me siento amigo suyo, porque sus preocupaciones sociales, históricas y morales son las mías, y por eso estoy. Pero estoy diciendo que cuando el hígado es muy fuerte y constituye una actividad mental de buen patrón, de buen pensador, de buen lanzador, de creador, pero por otro lado, en cambio, el digestivo es pobre y el paciente es cada vez más friolero, inapetente. Hoy no digiere una cosa, pero mañana no digiere otra. No puede con una cosa ni con otra. Aparecen siempre gases e inflamaciones sin más ni más. No puede beber agua fría porque es muy delicado de esto. Tiene poco yang digestivo. Bueno, eso una de las lesiones que esa alteración produce es la celiaquía. Pero no vale decir que como es celíaco, pues la solución es dejar de comer las cosas con gluten. Joder, eso, claro, eso no es curar. Aquí se trata de curar la mucosa. ¿Qué hago para curar la mucosa? Para curar la mucosa lo primero que hay que hacer es que el hígado no agreda como es debido, que no agreda. Y no agreda, hay que pararlo. Y la base dosa lo paraliza la agresión de un exceso de hígado. Pero a la vez hay que estimular todo el chi, toda la energía digestiva que está tanto en estómago como en píloro, duodeno, yeyuno y león. Está en todo. Pero además